Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Gracias porque estés ahí a estas horas de la tarde y de la mañana. Si estás al otro lado del charco, como decimos por aquí. Bienvenidos a todos. Un placer. Gracias por estar en este webinar de hoy, en el cual vamos a hablar de un tema muy, muy, muy interesante. Hablamos de la detección de engaños contables, tantos cuantitativos y cualitativos. Permíteme que me presente muy breve. Mi nombre es Juan Carlos Galindo, yo soy miembro del Comité Internacional de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de la World Compliance, así como de su Comité Técnico de Certificación en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. No hace falta que te diga lo que significa para nosotros que una contabilidad sepamos dónde está la brecha, sepamos dónde puede venir esa detección de engaños, ya que el blanqueo de capitales, como sabes, aunque aquí en España estamos acostumbrados a un blanqueo de capitales un poco rudo, tosco, hay procesos, esquemas de blanqueo donde la contabilidad está muy bien currada, muy bien trabajada y va a ser muy importante en este caso que lo hagamos. Permíteme muy breve, antes de empezar ya con presentando a la presidenta de la asociación que nos va a acompañar hoy, que te comente brevemente que la World Compliance Association es una asociación sin ánimo de lucro que está formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del compliance. La World Compliance tiene entre sus objetivos, obviamente, la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones, indistintamente de cuál sea su forma jurídica, así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella. Así que ya sabes, si quieres formar parte de esta cultura de cumplimiento, estamos en más de 20 países, somos una asociación muy, muy, muy dinámica. No hace falta que te diga que este webinar es muestra de ello. Déjame que te presente ya sin más dilación para que realmente estés con lo importante de hoy, ¿no? Que es con el webinar y sobre todo con la asociación. Déjame que presente a Montserrat Casanovas, que es la presidenta de la Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección. Ella, si no me equivoco, y corrígeme, Montserrat, que ya sabes que los presentadores a veces nos equivocamos, ella es licenciada en ciencias políticas y comerciales y catedrática en economía financiera. Querida Montserrat, ¿te he presentado como te mereces? Sí, sí, perfecto. Muchísimas gracias. Y Pues a partir de aquí yo hago mutis por el foro Montserrat y a ti que estás en casa escuchándonos o en tu trabajo, te dejo con este interesantísimo webinar y doy paso ya a Montserrat para que haga lo propio. Un saludo a todos y buenas tardes y muchas gracias por estar ahí. buenas tardes y muchas gracias a todos. Es un placer estar aquí presentando este webinar que hemos organizado la Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección conjuntamente con la Asociación World Compliance. Realmente nuestros objetivos son totalmente complementarios porque la Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección es un punto de encuentro entre profesionales y académicos que estamos trabajando en el campo de la contabilidad y la dirección de empresas. Y pensamos que es importantísimo el tema que vamos a presentar esta tarde, el tema de la detección de los engaños contables mediante variables cuantitativas y cualitativas. Nuestro objetivo principal de la Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección es la difusión de las buenas prácticas contables, financieras y de dirección. Por tanto, el tema de hoy es importantísimo tanto para nosotros como para la asociación, también como nosotros, sin ánimo de lucro, la World Compliance. Para hablarnos de este tema, de cómo detectar engaños, tanto los analistas financieros
como los inversores, ¿verdad? Tenemos como ponente a Pilar Lloret Millán, que ella es economista y es consultora de la Universitat Oberta de Cataluña en el área de estudios de economía y empresa. Ella actualmente es doctoranda de la Universidad de Vic y está especializada en el ámbito del análisis de empresas y riesgos. Y hoy nos va a desarrollar este interesante tema que es objeto de una investigación suya y que, como ya he comentado, pondrá luz a cómo intentar ver cuando unos estados contables pues camuflan y engañan y nos llevan a decisiones equivocadas. Y muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar y ya sin más voy a dar paso a Pilar Lloret, ya que su tiempo es muy importante para ella y para nosotros. Muchas gracias y saludos. Muchísimas gracias por esta presentación. Muchísimas gracias también a la señora Casanovas y al señor Aparicio por invitarme a estar un rato con vosotros y presentaros uno de nuestros trabajos, que en concreto lleva por título Detección de engaños contables con variables cuantitativas y cualitativas, que muy bien nos ha introducido la presidenta del ACSID. Trabajo realizado conjuntamente con la profesora Arimany y el profesor Amat. No sé si se me ve, si alguien me puede confirmar que se vea. Creo que no me está pasando, sí. El webinar estará estructurado, la presentación del trabajo, en 5 partes. Una pequeña introducción en la que, aparte de recordar a qué nos referimos cuando hablamos engaños contables o maquillaje de los estados contables, porque aquí ahora estaba viendo la presentación de Juan Carlos sobre la asociación y claro, se mezcla, todo va relacionado. Evidentemente hay una línea una fina línea que separa el maquillaje contable con el delito, con el blanqueo, ¿no? Está todo relacionado y cada día pues va adquiriendo mayor importancia. Hablaremos qué es el engaño contable, qué tipos de engaño contable hay, cuáles son las consecuencias de mentir o falsear los estados contables y también cuál es la perspectiva futura, presentando también el objetivo de este estudio. Este estudio, ya adelanto 2 cosas. Primero, las asistentes que están habituadas a manejar estados contables o que trabajan con el tema del maquillaje contable, todo les sonará. Verán que como que todo lo tienen conocido y que no aportamos a lo mejor ningún dato adicional, que se queden sorprendidos, ¿no? Por otro lado, también veremos si podemos resolver las cuestiones que nos realizamos. Explicaremos también la metodología. Pues como comentaba, este trabajo forma parte de un estudio más amplio, un estudio que comenzó con una revisión integral de la literatura sobre el engaño contable, sobre la metodología, intentar ver qué variables cuantitativas y cualitativas nos pueden permitir intentar predecir qué empresa puede llegar a cometer un engaño contable o aquella que ya lo está cometiendo. También anticipo, hago un poco de spoiler, igual esta tarde es un poco de referencias al cine, un poco de spoiler de que la bola mágica que pueda decir con certeza esta empresa está falseando sus datos o no, es difícil de tener esta bola mágica, pero intentaremos ver las señales y podernos anticiparnos. Ver también los resultados que hemos obtenido. Es una prueba, es una cata, ¿no? de un diseño de un modelo. Ya tenemos la estructura, ya teníamos los datos, vamos a probar si realmente es efectivo.
para continuar con el grueso o la cola del trabajo. Veremos que os presentaremos la metodología que se aplicó, cómo lo hemos hecho, qué resultados hemos obtenido, si esos resultados están acordes con lo que creíamos o con las preguntas, con las hipótesis que nos hemos realizado, y por supuesto os hablaremos de las limitaciones que las tiene y las próximas líneas de investigación. Para empezar, pues bueno, pues ya se ha comentado en las presentaciones. ¿Qué es el engaño contable? Bueno, pues el engaño contable se produce en el momento, ¿no?, que un directivo, un grupo de directivos, un contable, un grupo de contables, ya directamente, o cualquier persona, pero bueno, nos centramos en este ámbito, manipula o nos indica que los estados financieros de una empresa, ¿no?, los modifica. ¿Para qué? Para que su realidad económico-financiera sea diferente. ¿Por qué? Bueno, pues porque le interesa dar una imagen diferente. ¿A quién? Bueno, pues porque posiblemente esta empresa tendrá que tomar, habrá personas interesadas en la empresa, diferente tipo de público, que tendrá que tomar una decisión acorde con lo que el estado, el balance, la cuenta de resultados de la empresa nos presente. ¿Por qué se produce? Bueno, pues la verdad es que también hay mucha literatura académica al respecto, pero si bien podemos decir que la manipulación de la contabilidad, que, adelantándome al segundo punto, recordemos que hay dos tipos de maquillaje contable. Uno legal, que es aquel que está permitido, no que esté permitido, no entraremos en el ámbito de la ética, sino aquel que por la flexibilidad de la normativa de cada uno la normativa contable de cada uno de los países permite contabilizar de una forma u otra los asientos que vayan haciendo las empresas, y este es el legal, el permitido por la legislación, que nos presentará una empresa de una forma o de otra, y aquel maquillaje contable ilegal, ¿no?, el que pasa las barreras, el que constituye un delito, y el que las consecuencias, pues cuando tiene más consecuencias, ¿no?, las consecuencias cuando explota, ¿no?, cuando le estalla el escándalo, pues aparte de llevarlo al cine, protagonizado normalmente de una forma excepcional por Leonardo DiCaprio o por Robert De Niro, pues ya aparece en todas las televisiones, en todos los medios de comunicación, y las consecuencias son terribles. ¿Por qué lo digo? Porque cuando pensamos en el maquillaje contable, siempre pensamos en la película, ¿no?, en estas películas que hacen también, y vemos, pues, ¿no?, vemos paraísos, vemos evasiones, vemos una persona que va conduciendo un descapotable con unas fiestas, unas joyas. No, recordemos, por lo menos aquí en España la tipología de la empresa. Un maquillaje contable también puede realizarlo la empresa pequeña, ¿no?, una empresa mediana o pequeña, no hace falta que sea una gran corporación como Enron o como Parmalat, cuando manipula su cuenta de resultados para, al final del ejercicio, pongamos los dos ejemplos más habituales, o bien mejorar la apariencia de la empresa para conseguir a lo mejor la renovación de su cuenta de crédito, que no ha estado funcionando como tal, sino como un préstamo que tenía problemas de liquidez, o bien la manipula para presentar un menor resultado para pagar menos impuestos, ¿no? Cuando hablamos de maquillaje contable, tengamos en cuenta los grandes escándalos, estos que nos dejan a todos así asustados, pero también tengamos en cuenta aquellos impuestos que se dejan de percibir por parte de la agencia tributaria, que permiten después que el país avance. Educación, sanidad. ¿Es relevante? Bueno, pues sí que es relevante. El tema del maquillaje contable, de las consecuencias que tiene, la primera es económica. Permítanme darles dos datos, ¿no? Cada año el ACFE, que es la Asociación de Examinadores de Fraude, ¿no?, una asociación, la mayor organización antifraude a nivel mundial, presente en más de 150 países, más de 75.000 miembros, presenta un informe, se llama el Informe de las Naciones, que recomiendo que a aquellas personas que les interesa el tema del fraude empresarial y del maquillaje contable, no es divertido, porque las noticias o los resultados que aportan no es como para ser divertido, pero sí que es curioso. En el año 2020, si nos remitimos a este informe, hubo 2.110 casos, ¿no?, de fraude empresarial.
que se lo repartieron, por decirlo, o que se los pudimos observar en 113 países. Ya es una conclusión que ya sabíamos. El fraude empresarial no corresponde solo a España, no es de Colombia, no es de Estados Unidos, no es de China, no. Está repartido en todo el mundo. Todas las organizaciones de cualquier país pues son, ¿no? Pueden llegar a cometer el fraude contable. Antes no lo había dicho por qué se produce. Bueno, pues la verdad, si bien está referenciado a Mesopotamia, las primeras referencias de fraude contable las podemos encontrar en el mundo clásico, y el maquillaje contable, que también bien lo ha dicho Juan Carlos en su presentación, está evolucionando, no es lo mismo, pues bueno, el de Mesopotamia no lo he llegado a investigar, pero no es lo mismo el maquillaje contable de hace 40 años, cuando estudiamos el caso del Crazy Eddie, por ejemplo, que no el último, va evolucionando. ¿Por qué? Porque la cultura financiera va evolucionando. El perfil de quien realiza el maquillaje contable es una persona de altos conocimientos financieros, que sabe lo que está haciendo. Entonces, el antifraude también va, o el controlador de ese maquillaje también va evolucionando. A pesar de que el maquillaje va evolucionando y cada vez es más complicado, y evolucionará una vez entre en juego la inteligencia artificial, sí que es cierto que las motivaciones que llevan al ser humano a cometerlo vienen a ser las mismas que en la antigüedad. La codicia, el exceso de poder, el lujo, el aparentar. Consecuencias. Que me estoy yendo por las ramas, porque me pasa siempre, porque este tema es bastante llamativo y atractivo. Estos 2.110 casos, repartidos entre 113 países, representan el 5% del beneficio de una empresa. Imagínense, vamos a la primera lección de análisis contables, cuando tenemos la estructura de una cuenta de resultados, qué difícil, salvo que estés dando un seminario, un webinar o una clase y tengas a tus alumnos, qué difícil es conseguir hoy en día en una empresa una rentabilidad positiva en algunos casos y fuerte. Imagínense sumarle 5 puntos porcentuales. Un 5% del beneficio de las empresas es mucha cantidad. En términos numéricos, las pérdidas totales representaron 3,6 billones de dólares y la media por pérdida es 1,8 millones de dólares. Bueno, parece que estamos aquí, vamos a empezar la primera diapositiva con unos números bastante tristes, ¿no? Aquí todos luchando, intentando que las cuentas anuales sean más transparentes, y viene Pilar Lloret y nos da unas cifras que la verdad que son preocupantes. A cambio, por decirlo de alguna forma, podemos, en el mismo informe sale, esto es el fraude de las organizaciones, de las empresas. Hay que decir que la tipología de fraude, que es maquillaje de los estados contables, es el menor. Tenemos el robo, tenemos la corrupción. El maquillaje contable supone solo el 9% de los casos. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que habíamos comentado, si bien es cierto que la persona que lo comete, salvo que sea un caso de flagrante delito, que se dice normalmente, es una persona que lo sabe hacer, que todo el mundo hoy en día no puede cometer fraude en sus estados contables, es el menos común. Entonces, también es cierto que tenemos los controles de auditoría, tenemos muchos organismos, instituciones que están supervisando, tenemos las instituciones no gubernamentales que también pues, supervisan el funcionamiento de las empresas. O sea, cada día hay más normativa, ¿no? Y si bien el fraude o el maquillaje contable va evolucionando, también los medios que disponemos para luchar contra él, pues también. A pesar de ser el menor de todos los que se dan, de los que tenemos, representan la media del coste de la pérdida es la más elevada. Esa es la importancia económica de maquillar las cuentas, ¿no? También, oye, pues también tenemos las personas, ¿no? Cuando surge un escándalo, ¿qué pasa? Si tenemos aquí, si recordamos los accionistas, pues las personas que han invertido, el pequeño inversor o el mediano inversor, el que no lo ha cometido, pues oye, tenemos las personas, primero, el que lo ha cometido puede ir a la cárcel y se arruina toda su vida, con todo su prestigio, con toda su imagen. Los inversores, la entidad, si es un préstamo, los propios trabajadores, ¿no? También tenemos un riesgo o unas consecuencias reputacionales. A ningún país le gusta que salga en todos los medios de comunicación que las empresas de su país, pues oye, pues resulta que maquillan las cuentas y
y hacen tener unas pérdidas globales. El propio sector de la empresa también se ve afectado y, por supuesto, pues los órganos supervisores, ¿no? Si ahora mañana mismo aquí en España sale que una de las empresas supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores resulta que llevaba 5 o 6 años falseando sus datos y ha ocasionado unas pérdidas millonarias a los pequeños accionistas que compraban, pues la verdad, muchos pues a lo mejor se preguntan qué pasaba, qué controles estaba pasando. Con lo cual, el maquillaje contable existe desde la antigüedad, existe hoy día, está modificándose a mejores. También es verdad que cada vez, ¿no?, también se disponen de más herramientas para intentar controlarlo, y también es un tema que interesa a la comunidad académica, y por eso estamos hoy aquí presentando el trabajo. Otro dato, simplemente por curiosidad, para que vean la importancia que tiene el tema del maquillaje, ¿no?, del maquillaje contable, de los estados financieros de las empresas, dentro del mundo académico. El año pasado presentamos también con la profesora Arimany un estudio bibliométrico de la búsqueda, ¿no?, de la literatura que había escrito respecto al maquillaje contable, y simplemente en el periodo de 2012 al 2022, durante 10 años, buscando por la base de datos Scopus, ya no simplemente Scopus, y con 2 palabras de referencias, el Accounting Fraud y el Learning Management, una vez depurados nos salieron un total de 688 artículos. ¿Esto qué significa? Significa que el maquillaje contable, como está vivo, como se da, como ocurre en todo el mundo, no hay país que se libre de tener una empresa que ha estado tentada o ha maquillado sus cuentas, y con consecuencias importantes está investigándose, ¿no? Y somos cada vez más los que intentamos buscar modelos para poder detectarlo. ¿Para quién puede estar interesado, ¿no?, en este estudio o en esta temática? Bueno, pues evidentemente, nunca me los dejo, los estudiantes. Bueno, en muchos cursos a veces tenemos estudiantes que están en su trabajo final de carrera o final de grado, pues que les interesa esta temática. También los auditores, los consultores, los organismos supervisores, incluso, vuelvo a decir, la gente que trabaja en la administración tributaria, que quiere saber más o menos, pues eso, ¿no?, las empresas, si hay alguna alerta, si podemos encontrar alguna señal que pueda decirnos, oye, pongamos el foco, pongamos aquí a ver qué pasa, que aquí ha salido un ratio, que aquí ha salido un número que nos es discordante, ¿no? Abramos el panel, pongamos la lupa y hagámoslo más grande. Es complicado, porque todo el mundo, y aquí ya me gustaría saber la opinión al final de la sesión de cada uno de ustedes, pues cada uno tenemos nuestras circunstancias, y a lo mejor me dices, oye, pues que yo a todas las empresas no puedo mirar uno por uno, abrir lupas en todos los números. Bueno, pues vamos a intentar, ¿no?, al menos identificar, a ver si podemos identificar algunas señales que sean más relevantes que otras. Este es el objetivo del trabajo que presentamos, ¿no? Es a partir de la cata que me refería, a partir de un estudio explorativo anterior en el cual se localizó, se diseñó un modelo integral de señales cuantitativas y cualitativas de una empresa que podrían darnos, ¿no?, que nos podrían indicar que la empresa o tiene altas probabilidades de cometer un engaño contable o bien lo está cometiendo. Fíjense que siempre hablamos de altas probabilidades y no se asegura nada. ¿Por qué? Porque, claro, aquí, por lo menos yo no estoy capacitada, nadie puede decir, usted está cometiendo engaño contable, ¿no? Primero, porque la propia normativa contable en muchos países da alternativas. Y segundo, porque si yo me voy a una empresa y le digo, usted está haciendo maquillaje contable, acto seguido, si es mentira, me va a poner una demanda. Yo no puedo, tampoco por comité de ética no puedes ir acusando a la gente. Es muy difícil acusar a una empresa de que está maquillando y que sus cifras de beneficios, su liquidez, sus fondos propios no son los correctos. También, de hecho, antes no lo he comentado, acuérdense que, y en el informe del ACFE también se dice, uno de los medios, uno de los canales por los cuales las empresas, ¿no?, podemos conocer que una empresa está manipulando sus cuentas, es el chivatazo, ¿no? Es desde dentro de la empresa,
que anónimamente pues dicen ¡pum! Dan un soplo, luego la prensa o algún comité se pone a investigar y sale ya, ¿no? Van tirando del hilo, salen las ventas, que es ficticio, que demás, etcétera. Dicho esto, ¿cuál era el estudio exploratorio? Teníamos claras las señales, identificamos 105 señales, vale, ya lo tenemos. Ahora queremos saber si de estas señales, que estas señales es un trabajo que ya se había realizado. A fecha de hoy, del mundo académico, del mundo científico, los estudios ya permiten que tengamos un amplio conocimiento de cómo maquillar las cuentas. De una forma rápida y en una frase, cualquier partida del balance, la cuenta de resultados, el estado de flujos, en menor medida puede ser susceptible de maquillaje contable. También sabemos por qué se produce el maquillaje contable, sabemos qué consecuencias tiene y además también sabemos cómo intentar limitarlo, qué medidas o sanciones se deberían de poner, ¿no? Para intentar acotar el maquillaje contable, medidas que a veces pues, no son fáciles de implementar. Lo que sí que hemos notado que falta mucho camino por recorrer en el sentido de que dentro de estas señales que se pueden dar en la empresa, si hay alguna que tiene más poder predictivo. De las 105, si podemos identificar algunas que digan, oye, mira, estas 4, estas 5, estas 25 nos pueden ayudar más que el resto a indicarnos que esta empresa a lo mejor no está siendo del todo lo sincera que debería. Este es nuestro reto de este trabajo. Y para ello nos hicimos 2 preguntas. Una, ¿existe alguna señal cuantitativa que nos permita tener más poder predictivo o que nos ayude a saber si una empresa o está ha cometido o va camino a cometer un año contable? Y la misma pregunta para las alertas cualitativas. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, ¿qué metodología? Bueno, primero, este es el esquema, partíamos de la revisión de la literatura, tenemos el modelo integral, vamos a coger una muestra, depuremos datos y apliquemos la estadística para ver si existen relaciones. Y tendremos unas conclusiones. Vayamos. El año pasado también la revisión plena, estudios similares que también nos lo dicen, el propio ACFE, Menéndez, Zayas, autores como Beneis, ¿no? Todos tenemos localizados, seguramente todos y todas ustedes, los que nos están escuchando, tienen identificadas unas señales que cuando saltan la empresa pues parece ser que no está siendo pues no está siendo un poco mentirosilla. ¿Vale? Estas 5 señales nos ayudan a prever, pues eso, que la probabilidad que la empresa tenga un alto grado de cometer maquillaje o que lo esté cometiendo. Estas 5 señales se han dividido en 18 categorías que ahora pasamos a detallar. La limitación es que este modelo, el modelo de las 105, el modelo integral, una de ellas es que no prioriza cuáles son más importantes o cuáles no. Y a veces, oye, pues te llegan unas cuentas anuales, tú tienes que dar vas con tu tiempo, incluso tienes que chequearlas y a lo mejor dices, bueno, pues si empiezo a buscar la información, las 105, compararlos con el sector y demás, pues pierdo mucho tiempo y tengo que contestar o tengo que ver un chequeo rápido para ver si amplío. Evidentemente, el centrarte en mirar si una empresa está cometiendo un fraude no es tan rápido como hacer un chequeo y en 5 minutos, ¿no? Pero puede ser un preanálisis para ver si se dan nuestras señales. ¿Cuáles son estas categorías que encontramos? Pues bueno, las 18, fíjense que las cuantitativas son las que menos, ¿no? Esto es curioso y esto nos deja en relación con la temática, cómo nos deja de que los aspectos cualitativos van adquiriendo importancia, cosa que a lo mejor hace 25 años, 30 años, la academia estaba más centrada en buscar los aspectos cuantitativos, los datos del balance o de la cuenta de resultados o del estado de flujos o de la auditoría, ¿no? La auditoría sigue siendo uno de los temas y de las categorías muy presentes, pero fíjense cómo van añadiéndose y van adquiriendo importancia los aspectos cualitativos. ¿Qué nos encontraríamos? Pues encontraríamos pues, las características de la empresa, ¿no? Si esta empresa está dentro de un sector con mucha competencia o no.
Sí, los años de duración, aunque bueno, el maquillaje te encuentras cuando vas revisando empresas que maquillan desde que llevan un año como una que lleva 30 años. Normalmente lo que se ha visto es que aquellas empresas más duraderas, más estables, ya posicionadas, solo teniendo en cuenta solo esta categoría, pues son menos proclives a maquillar las cuentas. Si estamos en un sector regulado o no regulado. También pues, estaríamos hablando de si dentro de las alertas pues, la empresa se encuentra en un momento especial. ¿Qué entendemos por un momento especial? Bueno, pues un momento que la empresa resulta que está previa a una negociación de refinanciación de los bancos y claro, en ese momento si tiene que presentar sus estados contables, pues a lo mejor los embellece un poquito. O si la empresa está a punto de salir a bolsa, ¿no? Pues si tenemos que enviar la salida a bolsa, pues vamos a ver que los inversores estén atractivos. Uno de los puntos muy importantes es el de propietarios, directivos, empleados, ¿no? Aquí recordando películas relativas a los engaños contables, ¿no? Acordaros de aquel empleado modélico, ¿no? Que no hace nunca vacaciones, que tiene un control, que tiene todo controlado de la empresa, pues bueno, a lo mejor resulta que es el modélico que no sale ni una semana para una semana de camping para las vacaciones, pero a lo mejor es el que tiene el control de la caja y es que no quiere que nadie entre a observar qué pasa. O aquellos directivos con un exceso de lujo, con aquellas fiestas en unas islas privadas, con unos aviones y demás, ¿no? Como he dicho anteriormente, el cine, Martin Scorsese ha hecho muy buenas películas sobre maquillaje contable. El gobierno corporativo también es uno de los aspectos que están adquiriendo importancia, ¿no? En la literatura, en la revisión de la literatura se vio cómo la academia está relacionando aspectos como la composición del Consejo de Administración, la existencia, ¿no?, de consejeros independientes, el nivel de formación de este gobierno corporativo, que no haya relaciones familiares, ¿no? Que no sea aquí toda una familia que esté aquí dentro de controlando la empresa, que esté o no los empleados dentro o directivos dentro de este consejo, que haya conflicto entre ellos. También el sistema, otro de las categorías importantes es el sistema de control y auditoría. Claro, ahora veremos que hace 20 años, ¿no? Cuando recordamos escándalos en Ron Palmarat, aquí no había ningún control, ¿no? Sí, había una auditoría, parece ser que los auditores también estaban compinchados con la dirección, pero bueno, a raíz de grandes escándalos se ha impulsado más un comité de auditoría independiente. También que no haya cambios de auditores porque sí, ¿no? Que no, hombre, si tú resulta que no te gustan las cuentas anuales y les pones unas salvedades, lo que no puedes hacer el año siguiente es cambiar de auditor, ¿no? Entonces tiene que salir reflejado y podría ser una alerta de que hay un poco de discrepancia entre el órgano directivo y la auditoría. Objetivos financieros, prácticas financieras, pues esto hace referencia a unos objetivos muy duros, muy difíciles de cumplir, con un sistema de incentivos muy agresivos que puede hacer que las personas que dependen o que están en la dirección de la empresa pues hagan todo lo posible pues, para conseguirlos. Si no llegan, pues manipular las cuentas. También la existencia de informes de analistas o de calificación crediticia que sean negativos, ¿no? Si vemos algún ruido, ¿no? El ruido externo, pues también tenerlo en cuenta. Resultados que no son los que esperamos. Entonces, pues es casi de manual, ¿no? La empresa que no llega a alcanzar sus objetivos y que dice, bueno, vamos a hinchar las ventas porque así pues quedará bien, ¿no? Que no están contentos los bancos, estarán contentos los accionistas, estaremos todos contentos porque los incentivos, todo va unido, ¿no? Tendremos unos incentivos que los cumpliremos. También los medios de comunicación serios. Digo lo de serios porque también vivimos en un momento que las fake news están al orden del día, ¿no? Pero ¿cuántos escándalos han salido? Bien porque ha llegado un chivatazo, que os comentaba antes, y se han puesto a investigar, han hecho una labor de investigación y ha salido en prensa de que aquí pasa algo, ¿no? Entonces la alerta se ha hecho más grande, hemos focalizado y han salido algún que otro escándalo. Las políticas contables, ¿no? A ver si vamos cambiando cada año, pues vamos a mirar el informe de auditoría. Como el plan general, bueno, la normativa contable, al menos en España,
y hasta donde yo sé, igual cambia, no está hecha, no es una normativa para que todos los años las empresas vayan cambiando de criterios y de políticas, ¿no? O sea, es una normativa que es estable. Aquella empresa que va cambiando, ¿no? Pues podría saltar un poquito el topo y decir, a ver, esta alerta aquí, ¿qué pasa? Y luego ya vienen pues, las categorías propiamente cuantitativas, ¿no? El balance cuenta resultados y estado de flujos de efectivos, veríamos lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y que de hecho forma parte de las zetas, de los modelos que tenemos para calcular a ver si la empresa cómo va y si está a punto, ¿no? O si tiene tendencia o si tiene una propensión a maquillar sus cuentas. Tendríamos unos fondos propios bajos, tendríamos problemas en fondo de maniobra, tendríamos problemas de liquidez, la cuenta de resultados pues tendríamos unas ventas que son muy superiores a lo mejor en relación con el sector, ¿no? Nos podría llamar la atención y decir aquí qué está pasando, o somos la leche, perdón por la expresión, y estamos haciendo, ¿no? Como dirán los jóvenes, la gente más joven, lo estamos petando todo, o resulta que a lo mejor estamos maquillando un poco, ¿no? O vamos como un cohete o es que le hemos puesto un poquito de maquillaje a nuestra cuenta de resultados. También el estado de flujos de efectivo, que como saben es dentro de los estados contables el menos manipulable o más dificultoso, ¿no? Pues comprobar su fondo de generación de caja. Datos operativos pues nos referiríamos a qué pasa cuando vemos que una empresa está abriendo, por ejemplo, muchas tiendas, ¿no? Parece que tenga una política de expansión, cuando las ventas pues están estancadas, algo pasa. Y respecto a las prácticas financieras, también se suelen utilizar, ¿no? Normalmente los grandes escándalos, si ahora están pensando en alguna de las empresas que han sido conocidas por el maquillaje de sus cuentas, ¿no? También lo tenían, ¿no? Es muy habitual ver aquellas transacciones con proveedores de evoluciones clientes que he comprado pero al final devuelvo, pero el trimestre, ¿no? Normalmente las grandes, el top 10 de las empresas, se les junta todo, ¿no? Aquí no ha salido, pero en una de estas categorías, tanto en auditoría como en características de la empresa, aparecen también filiales domiciliadas en paraísos fiscales, donde hay una opacidad que no se puede auditar, no sabemos qué pasa y que se pierde por el camino. O sea, las grandes normalmente lo tienen todo. Vuelvo a repetir que también el tejido empresarial hay que ver cada país como son sus empresas, no significa que solo maquillen las cuentas las grandes, ¿no? La pequeña pues puede también maquillarla, no hace falta tampoco que todos cometamos delito y todos los CEOs de las empresas vayan a la cárcel, ¿no? Dentro de esta flexibilidad de plan que marca la normativa, ¿no? Pues eso, normalmente los motivos pueden ser o por no dar dividendos a los accionistas o bien para presentar una imagen mejor de cara a una renovación de una operación financiera, bien para pagar menos a la administración pública. Una vez tenemos las señales, tenemos las 105, las tenemos divididas en las 18 categorías. He visto que algunos asistentes están levantando la mano. Al final dejamos el turno, me pasarán las preguntas y vamos resolviendo. También si alguien quiere, aprovecho para decirlo, si alguien quiere contar, porque aquí estamos participando gente de diferentes países, cosa que es maravilloso, y cada uno tenemos unas características, porque cada empresa, luego también lo diré, después de analizarlas y de estudiarlas, llevar ya más de 4 años mirando empresas que hacen trampas, ¿no? que mienten, vemos que cada una tiene, pues cada época también tiene sus modas y cada país también tiene sus modalidades, a pesar de que hoy en día casi todo está interrelacionado. También me gustaría conocer lo que piensa gente, a lo mejor, tanto de España como de fuera de España. Tenemos el modelo, lo tenemos identificado. Hoy no lo he traído, a veces lo engancho aquí, pero como siempre me da problemas de presentar pantalla, si alguien quiere, también desde el ACTI y, por supuesto, desde la asociación, no tengo ningún problema en pasarles la información. Tenemos la muestra. Que esto ya verán ustedes cómo se van perfilando las limitaciones. La muestra, pues es difícil encontrar, ¿no? Lo que os habíamos dicho. ¿Nosotros qué cogimos? ¿Cómo diferenciamos o cómo vemos estas alertas? En principio tenemos 20 empresas que se dividen en 10 empresas que en los últimos 25 años han realizado fraude contable. Y además, estas empresas, que
si están aquí, vamos, conocidísimas, viejas conocidas, de casos de estudio, de verlas en la tele, de haberlo oído, de cada 2 por 3, de libros, ¿no? De literatura. Han tenido su sentencia judicial, los CEOs y los presidentes y los consejeros delegados con sanciones, han salido esposados, algunos han fallecido en la cárcel, otros han salido y demás. ¿Dónde las encontramos nosotros? Entre otras cosas, porque una de las limitaciones es lo que habíamos dicho. No se puede ir diciendo, yo creo que la empresa Pilar Lloret miente. O sea, esto, decirlo así, es una acusación que es bastante grave. Nosotros, esas empresas, también pertenecen las hemos extraído de un estudio también presentado en el Congreso del Lácteo hace 2 años, que relacionaba las crisis, los cracks bursátiles y los escándalos contables en un periodo de 20 años, de 1980 hasta el 2022. Y en concreto aquí son Enron, WorldCom, Lehman, Parmalat, son empresas que buscándolas por Google, con la búsqueda escándalo contable y accounting scandal, salían, veíamos que había un juicio, que había tal. También es cierto que hemos añadido a Codere. Codere es una empresa española que el año pasado fue multada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por haber dicho unas cuantas no verdades en su información financiera. Es difícil encontrar empresas que digan, oye, mira, vamos a ver las que mienten, ¿no? A nosotros, en concreto, buscar dentro de la web empresas sancionadas por maquillar los estados contables nos ha resultado diferente. Entre otras cosas también por el tejido empresarial que tienen nuestras empresas. Y luego, por otra banda, comparamos estas empresas que sí que han tenido un fraude contable con 10 empresas donde presumiblemente, y aquí recalco con comilla, entrecomillado, lo de presumiblemente, no hay evidencias en que se haya podido cometer fraude contable. ¿Por qué? Porque si es difícil, a lo mejor, ir a una empresa y decirle, tú estás engañando en tu cuenta de resultados o en tus activos con impuestos diferidos, decir esta empresa es maravillosa y no dice ni una mentirijilla, ¿no? De una forma así rápida y fácil, también es complicado, ¿no? Porque yo puedo decir, mira, mañana tengo este listado de que son maravillosas y mañana encontrarme con la portada de los principales diarios diciendo que ha habido pues aquí un desfalco y que el CEO se ha ido y que ha dejado a todo el mundo empantanado. ¿Dónde encontramos nosotros 10 empresas donde no hay evidencias que se haya producido fraude contable? Pues nos fuimos a empresas que hayan obtenido un premio. ¿Qué fuimos? Bueno, durante el periodo 2000-2021, aquellas empresas que recibieron premios, los premios ACCID, ¿no? La Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección otorga los premios a la calidad de la información financiera. También fuimos a los premios AECA, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, que otorga unos premios a la transparencia empresarial. Y también fuimos al ranking Merco, que premia a las empresas con un mejor gobierno corporativo y la responsabilidad. Claro, aquí esas empresas ya han pasado un filtro, ¿no? Ya para empezar, que se han presentado. Y segundo, que un comité de expertos pues ya han revisado y ya han cumplido pues, ciertos requisitos. Los datos que cogimos en las empresas maquilladoras es el año en que explota el escándalo y el anterior, para ver la evolución. Aquellas empresas, entre comillas, buenas, ¿no? Las que dicen la verdad, para que nos entendamos, nos remitimos a 10 años atrás. Estamos a 2023, que es el año de presentación de este estudio, pues los datos contables de 2013 y uno anterior. ¿Por qué? También en relación con los datos del artículo que relacionaba las crisis, los escándalos contables y los cracks bursátiles, vimos que el engaño más largo, digamos, de la historia de los últimos 40 años de maquillaje era una empresa que lo mantuvo durante 20 años. A lo mejor hay alguna que lleva más, pero como nos ha descubierto, pues no lo sabemos. Y el más corto fue de 1 año. La media de los escándalos que se analizaron en este artículo era de unos 4... Ahora lo digo de memoria, 5 años y medio. Con lo cual pensamos, mira, si hace 10 años
estas cuentas en 10 años no ha salido ningún escándalo. La media de que dura entre que la empresa comete el escándalo y sale a la luz son 5 años y medio, tengámoslas en cuenta. Esto estamos hablando de datos de 2013. Yo no afirmo, ni puedo afirmar, que Danone, por ejemplo, a fecha de hoy esté maquinando los datos. En aquel momento, hace 10 años, hasta ahora, no ha salido ningún escándalo. Las empresas aquí las tienen las que cogimos. Vale, tenemos las variables, tenemos la muestra de empresas, vamos a analizarlas, pero primero vamos a depurar datos, porque, claro, 105 señales son muchas y además estaban divididas, si no recuerdo mal, es empresas que han cometido fraude y empresas que pueden llegar a cometer el maquillaje contable. Hay señales de las que hemos comentado, de las que teníamos de las 105, que o trabajas dentro o tienes acceso a toda la información interna o no las puedes conocer. Con lo cual, estas señales, muy a nuestro pesar, hay que saberlas, tenemos que tener conocimiento, pero no podremos tenerlas cuando trabajemos. Y luego hay señales que vienen el resultado de su cálculo, de su interpretación, nos llevan al mismo camino. Por ejemplo, pues un fondo de maniobra y un ratio de liquidez nos llevará a la misma conclusión, con lo cual las señales que nos dan la misma información fueron eliminadas para que la muestra fuera más trabajable. En definitiva, nos quedamos con 62 señales para cada empresa, de las cuales 49 eran cualitativas y 13 cuantitativas. Las cuantitativas ya se las pueden imaginar. El ratio de liquidez bajo, deuda elevada, un resultado insuficiente, el flujo de la caja de las operaciones era negativo y además había discordancias con el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias, las cuentas de las amortizaciones, las cuentas de las provisiones, los activos por impuestos diferidos, la gestión y los cambios en los periodos medios de cobro y de pago y de la rotación de existencias, pues eso, de las discrepancias entre el resultado y el flujo de caja de las operaciones. Coger todas las empresas, tipificarlo, calcularlo y ponerlo en la tabla. Las características cualitativas, bueno, pues por los sectores, pues bueno, por numerar algunas, pues en características, si la empresa que estábamos estudiando, por ejemplo, si Enron tenía muchas filiales en el extranjero, quedaba que sí. Que si tenía pocos años de vida, la verdad es que es una variable que se da tanto en empresas que han realizado maquillaje, que han tenido en un año, en dos, desde su inicio, ha saltado a la luz. Ahora pues me estaba acordando de la empresa de café, la Luckin Coffee, ¿no? Y como empresas que llevaban mucho tiempo, como la Olympus, que llevaba mucho tiempo y ahí saltó el maquillaje. También las filiales en los paraísos fiscales. Ojo, ¿no? En los paraísos fiscales, que esto también he dado para un tema de de una semana. Ojo, aquellas empresas con filiales en paraísos fiscales, donde además no se auditan todas las empresas y además hay un poco de opacidad entre todas las transacciones, ¿no? Esta característica pues sale en la mayoría de las empresas de los escándalos contables. Momentos especiales, lo que habíamos dicho, ¿no? Pues que hay una salida a bolsa, si hay una oferta pública de adquisición de acciones, si hay cambios en la empresa, si hay unas operaciones de financiación complejas muy importantes, ¿no? O de reestructuración. También los propietarios, directivos o empleados, pues el tema relacionado con la ética, si los directivos tienen una parte importante de las acciones de la empresa, ¿no? Aquellas empresas que de repente se producen una venta de un paquete importante de las acciones. Todas estas son las señales, las 62 señales que se deberían de tener, o sea, deberían de tenerse en un documento, en un checklist, ¿no? Para ver si una empresa es proclive o no a maquillar las cuentas. Más, el gobierno corporativo. El gobierno corporativo es una de mis preferidas porque mucha de la literatura académica va con artículos que están investigando pues, las características del gobierno corporativo. Igual
el sistema de control y auditoría, ¿no? Pues el gobierno corporativo, la existencia pues, de consejeros independientes. Hasta hace poco, ¿no? Tenemos que unos años atrás que hay la presencia de personas independientes a la empresa, a los principales bancas, ¿no? Antes, pues, o accionistas, personas independientes que están dentro del gobierno corporativo para dar su opinión. Aunque hay quien piensa que el consejero independiente es el más dependiente que él, ¿no? Pero esto ya lo dejo al aire y es también tema de debate. Tener un código de ética, un código de conducta, ¿no? Un canal de denuncias anónimas, es lo que comentaba. Muchos de los escándalos han salido porque alguien anónimamente ha dicho, oye, vigilar esto, mirar lo que pasa, ¿no? Y de ahí se ha ido tirando del hilo. Que haya conflicto entre los miembros del consejo, ¿no? Cuando van entrando y saliendo, pues si de repente tú vas nombrando tu consejero independiente y sale porque no está de acuerdo o no tiene muy claro por dónde van a ir las directrices de la empresa, pues a lo mejor eso es una señal, ¿no? De que algo no está funcionando bien. El sistema de control y auditoría. Supongo que aquí entre los participantes habrá consultores y auditores, ¿no? Pues aquí siempre, si hay auditoría o no. Si la auditoría resulta que es excesivo su coste o menos coste. Si no hay comité de auditoría. Si hay un cambio de auditores que no corresponde a la renovación bianual o quinquenal, ¿no? Que si hay filiales que no los auditan o si lo audita otra auditoría, ¿no? Los objetivos financieros, podríamos hablar de las expectativas de crecimiento y unos incentivos basados en la consecución de unos objetivos difíciles de cumplir, ¿no? Y como prácticas financieras, pues bueno, si la empresa últimamente ha informado de que va a cometer unas importantes inversiones y lo va a financiar de una forma rara. Oye, pues la financiación, en definitiva, es que tú necesitas invertir, necesitas unos recursos y estos recursos pueden venir o de una forma interna, o bien lo pone la empresa, o bien hay una ampliación de capital, o bien vamos a una entidad financiera y nos deja el dinero. No hay más, tampoco es cuestión de ir liando todo para no entenderlo. Prácticas contables, lo que os comentaba, aparte de operaciones de devoluciones y compras y ventas de cara a cierres de ejercicio, pues operaciones entre empresas vinculadas y que además estas empresas pues estén domiciliadas o estén ubicadas en paraísos fiscales. Respecto a alertas que cogimos sobre pues, características de la empresa o medios de comunicación, si habían salido noticias negativas de cara al ranking, si haber cambio en los principios contables, ¿no? A ver las auditorías, si había habido algún cambio entre un ejercicio y otro, si había noticias en prensa desde discrepancias entre los socios a problemas entre los empleados o si la empresa tenía esa inmensa en conflictos, ¿no? Noticias negativas avisando de irregularidades y conflictos. Pilar, si me sabe mal interrumpirte, pero solamente te hago saber que estamos ya en la recta final ya estamos. Del horario del webinar, ¿de acuerdo? Ya estamos, sí, gracias, Joan. Sabes que sí. Una vez tenemos las señales y tenemos la muestra, vamos a ponerlo en el cazo, que es el estudio empírico. Vamos a ver la estadística si nos puede decir si hay una relación entre todas las variables que permitan decirnos si hay algunas alertas que pueden predecir o no el fraude contable. Pusimos todas las variables y sí, nos dio. ¿Qué nos dio las regresiones lógicas? El factorial y la diferencia de medianas. Nos dijo que cuantas más variables cualitativas, cuantas más características de las variables cualitativas hubiesen, más posibilidad es que la empresa hubiera cometido engaño contable o tuviera una proporción a realizarlo. Si a esas variables cualitativas añadíamos las variables cuantitativas, las señales que habíamos visto detrás, en este cuadro de la diapositiva anterior, este coeficiente se hacía superior, significa que había más propensión al engaño contable. Y después que dentro de las categorías de las señales cuantitativas habían 4 que tenían más peso, que nos podrían ayudar a predecir mejor, que eran la evolución de la amortización, el ratio de liquidez, el ratio de los fondos propios y el flujo de caja de las operaciones. Respecto a las señales cualitativas, no había unas que predominaran respecto a las otras. Conclusión, ¿las preguntas tuvieron respuesta? Sí.
¿Cuál es? Pues las cualitativas son muy importantes. Cuantas más se dan, más probabilidad hay de cometer engaño contable. No hay ninguna que prevalezca sobre las otras y que incrementan y dan mayor valor añadido cuando incluimos las variables cuantitativas. De las variables cuantitativas, las 4 que más poder predictivo tenían era amortización, vuelvo a repetir, liquidez, la rentabilidad de los fondos propios y la caja generada por las operaciones. Las limitaciones, y con esto ya termino, bueno, pues ya lo habrán visto ustedes. Primero, la dificultad a la hora de encontrar los datos y las informaciones, salvo que gracias a la SEC es uno ¿no? Los maquillajes que se producen en Estados Unidos, pues queda todo reflejado, pero hoy en día tú pagas la sanción y los datos se resetean, aparecen los actualizados y ya no dispones, salvo que una escuela de negocios, una facultad lo haya utilizado para un caso de estudio, desaparecen los datos, con lo cual es difícil encontrar datos e información. Tampoco podemos atacar o decir esta empresa la pongo porque yo creo que la ley que está manipulando los datos. La muestra es pequeña, 10 empresas con engaños contables y 10 sin engaño contable. Actualmente se está repitiendo la misma técnica estadística con 25 empresas de las buenas y 25 empresas de las malas. Además, aparte de utilizar las mismas técnicas estadísticas, se va a utilizar otra metodología estadística. Y otra de las limitaciones que quizá no hayamos en este estudio que se presenta, en este journal, no se ha profundizado las implicaciones a nivel de cumplimiento de los ODSL, que en especial en la transparencia de la información económico-financiera, en la diversidad de género, en la paz, en la transparencia. En definitiva, en el crecimiento empresarial, ¿no? Y con esto, perdona Joan que me he enrollado y ahora he tenido que apurar la presentación, es el estudio que presentamos primero en el Congreso del ACCID y ahora aquí, y que posiblemente también lo vamos a presentar en un Congreso en Colombia, de aquí 2 semanas. Con esto, muchísimas gracias. He visto que hay algún chat y algunas preguntas. Dejo de compartir la pantalla y paso a vuestras preguntas, a vuestros comentarios, a lo que queráis y aclaraciones. Muchas gracias, Pilar, por tu clara e interesante exposición en la que yo destacaría solamente 2 cosas muy importantes. La primera, que la manipulación de la cuenta de resultados, del balance y de los flujos de efectivo no es exclusivo de ningún país, sino que es un fenómeno global, es un fenómeno genérico, ¿no? Y después, otro tema que tú has dicho que me ha parecido muy interesante, que tampoco es atribuible al tamaño de la empresa, que puede haber manipulaciones contables tanto en grandes empresas como en medianas como en pequeñas. Es decir, que nadie, ni ningún país, ni ninguna empresa, ¿verdad?, está a salvo de la tentación de cuando las ventas se han reducido, los beneficios han sido menores a los esperados, ¿verdad?, de hacer estas manipulaciones contables. Yo ahora te dejo paso con las preguntas y me despido de todos vosotros porque tengo ahora una reunión a las 5. Muchísimas gracias, Pilar, y muchísimas gracias a los directivos de la World Compliance Association y a todos ustedes por haber estado escuchándonos. Cuando quieras, Pilar, con las preguntas, gracias. Muchas gracias. Mira, yo ahora veo aquí, sí, las empresas de auditoría fiscal han estado. Mira, Alexander, la verdad es que la historia, cuando hablamos de las Big Four, claro, yo creo que no es una Big Four en general, ¿no? Son personas, siempre hablamos de personas, todos los miembros de una empresa no van a maquillar, pero han estado prácticamente, yo diría que cuando, vamos, si no han estado 3, han estado las 4, han estado va por épocas, han estado todas, ¿no? Han estado, bueno, en Roya lo sabíamos, Parlamala también,
prácticamente han estado todas. No se han tratado las existencias, es muy más fácil de manipular. Sí, la verdad es que todas las partidas del activo y del balance son fáciles de manipular. Las existencias, claro, aquí hay una limitación que, como me ha faltado tiempo porque me enrollo mucho, y es que luego viene lo bueno. Cuando vas a coger los datos, es lo que os comentaba, cuando vamos a coger los datos de las manipuladoras, por decirlo de alguna forma, todos los esquemas no son iguales, trabajamos con los datos que tenemos. Es difícil encontrar una empresa, vuelvo a decirlo, salvo que sea un caso de estudio de alguna escuela de negocios de una facultad o de un instituto, es que ya no salen, ¿no? Nos basemos, y más en la época moderna. Hoy en día tú cometes tu fraude, sale publicado, tenemos algo, si la memoria histórica no la ha borrado del Google, pero te pone restaurado y ya no las ves, ya no puedes acceder a ellas. Y claro, las existencias, primero, no han salido, sí que es cierto que han salido como las 4, las 62 son todas manipulables, estaba el plazo de existencias también, y luego porque todos los datos a lo mejor de las empresas no los teníamos. O sea, tenemos el esquema y luego estamos hablando de empresas de americanas, cogemos algunas de China, otras de aquí de España. Lo ideal sería tener 1.500 empresas españolas, ¿no? En mi caso, que estoy haciendo aquí la investigación, y así ver toda la uniformidad. Pero vamos, afortunadamente no tenemos 1.500 empresas españolas que hayan cometido fraude contable juzgado, sancionado y reconocido. No sé, vale. La respuesta de Alexandre de las Big Four posiblemente no te haya contentado, pero yo diría vamos, que han estado casi todas, pero no hay que, ¿no? La gente suele tachar. La auditoría, los auditores, bueno, oye, los auditores en general no tienen la culpa, tampoco van a estar aquí, no quemamos, oye, a lo mejor es una persona, ¿no? O un equipo. O el Corte Inglés, bueno, sí. Un dato observable, vale. Impagadas. Bueno, la verdad es que el Corte Inglés, ya te lo habíamos comentado. Es difícil, o por lo menos yo, Pilar Lloret, como economista, yo no me considero capaz de decir, esta empresa no miente, lo hace todo bien. Entre otras cosas, porque tienen esa flexibilidad. Sí que es cierto que el Corte Inglés se cogió porque aunque tenga una salvedad, la salvedad, oye, tú en ese momento, al año siguiente, lo cambias, lo corriges y demás. No significa que estés manipulando la cuenta, las cuentas, ¿no? Estamos hablando de esa fina línea, por decirlo de alguna forma, ¿no? El tema de dónde está la línea, de que tiene una salvedad o no una salvedad, a lo mejor resulta que cogemos una muestra de una empresa que están auditadas y no tienen ninguna salvedad y todo es perfecto, y al día siguiente resulta que salta el escándalo. Pescanova, por ejemplo, era un caso que se estudiaba como empresa de éxito y a los pocos meses pues resulta que se nos llevó una sorpresa. A ver. No. El chat. A ver. La presión la sufren. Vale, es muy seria. En general, la presión. Sí, la verdad es que sí. Sí. Yo te tengo como JR, no sé si será José Ramón, José, no lo sé. Si quieres, como tengo el poder absoluto que me han dicho al principio, gracias Pilar, solo una observación con el autor. Sí, contesto las dos. La verdad es que es muy difícil y además es que todo el mundo puede estar tentado. Es lo que la señora Montserrat, ¿no?, la presidenta de la ACCID, nos había dicho. El abanico de empresas, el abanico de países, pues a todos estamos tentados, pero es que todos estamos tentados. Desde mis niños, si les dejo la caja de caramelos, hasta a mí a lo mejor, como todos. Claro, es que la presión es muy fuerte.
pero en todos los ámbitos, ¿eh? Vamos, yo que viví la presión de la banca en el 2006, 2008, antes de su caída, yo que viví el auge, por la presión, por ejemplo, de los directores de oficina, era muy fuerte. Y así nos pasó lo que nos pasó, pues eso en todo. Y lo de las auditor, la verdad es que habría que hacer más caso a las salvedades, a las observaciones del auditor. De hecho, la auditoría es uno de los temas que más se dan, ¿no?, a la hora de estudiarlo, ¿no? A veces no pasamos muy por encima todo, y además la postura del auditor, por suerte, se ha ido regulando un poco más y tiene más, por decirlo de alguna forma, derechos, ¿no? Porque, claro, si tú dices una cosa en contra, que al año siguiente no te renueven la auditoría, pues... Pero bueno, no hay que culpar, ¿no? Porque a veces me ha pasado en algunos cursos que siempre es, ¿no? Pero eso no lo vieron los auditores. Aunque, bueno, a ver, tendrán que ser como estos bichos que tienen 150 ojos. Hombre, la responsabilidad última es de los administradores de la sociedad. No sé, si alguien quiere añadir alguna pregunta más, algún comentario. Sé que somos de varios países, entonces el maquillaje, como les decía, yo creo que va vamos, esa es opinión personal, de academia, de literatura científica, no, pero revisando todos los casos, yo creo que va por modas, ¿no? La moda de los 80 era un tipo, ahora en los 90 otra, ahora se está viendo otra, y posiblemente, vuelvo a decir, cuando la inteligencia artificial interrumpa, posiblemente también afectará al maquillaje. Pero bueno, si no hay más preguntas, yo pues reitero el agradecimiento tanto a la World Compliance por invitarme, como a LACFIT, encantada de colaborar con vosotros. Muy bien, Pilar, pues muchísimas gracias por tu participación. Desde la Asociación Catalana de Contabilidad quiero agradecer a la World Compliance pues, que se hayan sumado a la organización de este webinar.